Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer, en el Domingo del Buen Pastor, meditábamos la diferencia que existe entre el buen pastor, Cristo, y el asalariado, el que cuida a las ovejas solamente por dinero o por un interés particular. Hoy día se establece otra diferencia, la que hay entre Cristo, buen pastor, y el ladrón, el que no viene a cuidar las ovejas, ni siquiera por un sueldo, sino el que quiere matar las ovejas, el que quiere robar las ovejas, el que quiere causar daño. Y ese enemigo no es otro que Satanás en persona. Es el demonio, el enemigo, el anticristo, también el adversario de la iglesia, de los cristianos, de las ovejitas que buscan la voz del pastor, que solo escuchan la voz de aquel que junto con ser buen pastor es camino, verdad y vida. Hoy celebramos la memoria de San Isidoro de Sevilla, un gran santo español, de los últimos, o bien el último padre de la Iglesia, siglo VI o VII después de Cristo, y este santo tiene que lidiar con la realidad de que en España prima la herejía del arrianismo. ¿Qué significa esta herejía? Arrio era un señor, un teólogo, un jerarca de la iglesia, que proclamaba que Jesús no es Dios, es una criatura, la más importante de Dios, pero solamente Dios debe llamarse al Padre Celestial. Entonces, negar la divinidad de Cristo es destruir nuestra fe, porque Cristo nos ha salvado, no solo porque es verdadero hombre que se ha sacrificado en nombre de toda la humanidad, sino también porque es verdadero Dios, porque su sacrificio y su amor por nosotros es infinito, es una misericordia divina que no conoce ningún límite de bondad. Entonces, Jesús es el verdadero Dios, es nuestro verdadero pastor, es el único que puede decir: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz. Por eso las ovejas siguen a Jesús, porque las ovejas, es decir, los fieles, los que buscan a Dios, tienen un deseo de infinito en su corazón. Necesitan llenar su corazón con una fuente de felicidad que no tiene límite, porque nuestro corazón no tiene límite para el amor. Estamos llamados al amor infinito. Y solamente Jesús nos puede colmar esa sed que tenemos de felicidad, de amor absoluto. Entonces, cuando viene el enemigo y nos propone atajos a la felicidad, como lo sabe hacer muy bien el demonio, con sus tentaciones, con sus seducciones, con sus engaños, las ovejas no escuchan su voz, porque las ovejas buscan y perciben con el sensus fidelium, es decir, con el sentido de la fe, ¿dónde está realmente el pastor Jesucristo? Tal vez los pastores que más daño hacen,
los falsos pastores, los lobos vestidos con piel de oveja o con piel de pastor, son los herejes. Son aquellos que cambian la verdad del Evangelio por conveniencia. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto muchos herejes que se entran dentro del rebaño de Cristo y predican falsedades, predican cosas que son mentirosas, ¿no? Como este arrianismo que tuvo que combatir San Isidoro de Sevilla. O si no, otras herejías. Por ejemplo, en nuestra época está la herejía del feminismo a ultranza o la ideología de género, que es realmente una mentira. Es una falsedad, es una herejía antropológica. Es, en el fondo, decir que el hombre, el ser humano, ya no es imagen de Dios. Porque el ser humano se busca una felicidad por sí mismo. No debe adecuarse a un plan de Dios. No debe adecuarse ni siquiera con el sexo que Dios le dio. Sino que cada ser humano es o puede ser lo que quiere ser. Si alguien nació con un cuerpo de hombre, puede sentirse mujer o viceversa. Y hasta el punto que esta ideología o herejía llega al extremo de reconocer los transespecies, personas que se creen animales, o transgeneración, personas que siendo viejos se creen jóvenes o niños, o etcétera. Otras similitudes peores todavía. Peor todavía es un niño que se cree viejo. Entonces, toda esta mentira, toda esta falsedad es un veneno propinado por Satanás, es una semilla que ha sembrado el enemigo en la iglesia y en la humanidad en general. Es una herejía que hay que combatir. Lo peor es cuando hay sacerdotes, cuando hay teólogos que defienden esto, ¿no? Como en Alemania o en Austria y en otros lugares del mundo, también en Brasil se conoce, obispos que apoyan a sacerdotes que bendicen uniones homosexuales. Esa es una herejía muy grande que se está dando en estos tiempos, ¿no? Y también la herejía de aprobar el aborto, de relativizar temas como la eutanasia y tantas otras cosas que ofenden al corazón de Dios. La herejía terrible de no reconocer la resurrección de Cristo, la herejía terrible también, horrible, de no reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la herejía de deshonrar a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo que ella tuvo más hijos, etcétera, etcétera. Hay muchas herejías. Entonces los que actúan así, por más que se digan cristianos, son personas que representan a Satanás, son pastores del demonio, porque están sembrando la mentira. Y están confundiendo a los hijos de Dios, están dañando, están matando la fe de los creyentes, la verdadera y genuina fe. Entonces el pueblo de Dios busca a los verdaderos pastores, a los santos, a los verdaderos doctores de la iglesia, a los que hablan con humildad en el nombre de Jesús, a los que adecúan su enseñanza a la gran sabiduría del Evangelio, al magisterio de la Iglesia, a la doctrina que sanamente nos han transmitido los papas a través de generaciones y generaciones. Por eso entonces la humildad debe ser un signo importante en los pastores. Las ovejas no escuchan la voz del pastor que no es humilde, que es prepotente, porque ya en la soberbia, en una actitud de vida orgullosa, existe una herejía en la práctica. Pidamos entonces hoy que el Señor regale a la Iglesia muchos buenos pastores y mucha inteligencia también y mucha sabiduría en el pueblo santo de Dios para descubrir dónde está la voz de Cristo en los que realmente están adecuando su corazón, su vida y su enseñanza para transmitir la verdad del Señor en toda su fidelidad.